Entonces vamos a iniciar la clase. El tema que vamos a desarrollar ahora tiene que ver con flujos de caja. Ya en la clase anterior ya vimos cómo calcular las depreciaciones, cómo calcular el financiamiento, porque lo vamos a necesitar para la construcción de los flujos de caja. Entonces vamos ahora a construir, ver, digamos, toda la parte inicial de los flujos de caja, porque recordemos cuando miramos en la unidad que calculamos BAN, por ejemplo, y TIR, normalmente ya nos daban los flujos de caja, ahí ya nos daban los flujos de caja. Lo que vamos a hacer ahora es cómo vamos a calcular o cómo vamos a llegar a obtener el flujo de caja, ¿verdad? Por acá me mandan a decir de que los deje ingresar, no solamente Scarlett es la única que está ahí pidiendo entrada, de ahí nadie más. Entonces ya le dimos acceso a Scarlett. Entonces vamos, decíamos, a ver el día de hoy la construcción de los flujos de caja. ¿Cómo se construye? La construcción del flujo de caja es muy similar a la construcción de un estado de resultado. Tiene las mismas características. Sin embargo, pues ahí vamos a ver cuáles son las diferencias entre el estado de resultado y el flujo de efectivo o flujo de caja. Algunos libros a esta parte de los flujos de efectivo le llaman flujo de caja, otros libros le llaman flujos de fondo, ¿verdad? Así le llaman, digamos, a lo que vamos a ver el día de hoy. Y vamos a ver cuál es el efecto particularmente de los impuestos en el flujo de caja. Entonces, decía de que vamos a desarrollar el día de hoy la parte que tiene que ver con los flujos de efectivo antes y después de impuestos. Los flujos de efectivo antes y después de impuestos. Estos flujos de efectivo, como su nombre lo dice, recordemos que hemos venido hablando de ellos y cuando hablamos de flujo de efectivo nos estamos refiriendo a las cantidades de efectivo que entran o que van a salir normalmente de un proyecto. Entonces, normalmente cuando nosotros vamos a trabajar con evaluaciones de carácter financiera para evaluar algún tipo en particular de proyecto, es necesario la construcción de un flujo de efectivo antes y después de impuestos. Entonces decimos que en este flujo, pues recordemos que en todo proyecto se van a hacer inversiones, se van en este caso a comprar maquinaria, se va a hacer uso de algún tipo de tecnología, se van a obtener ingresos por la venta de algún bien o a la venta de algún servicio, se van a generar ingresos, ¿verdad? Ya sea por pago de trabajadores, pago de mantenimiento, compra de materiales, compra de papelería, etcétera. Y entonces toda esta serie de desembolsos o entradas de dinero, ¿verdad?, van a representar en cierta medida lo que nosotros le vamos a llamar el flujo de efectivo antes y después de impuestos. Y a partir, digamos, de esa condición, vamos a ver si esa alternativa a través de los flujos de efectivo va a ser rentable o no va a ser rentable. O sea, si conviene invertir en ella o no conviene invertir en ella. Entonces vamos a ver qué condiciones son las que vamos a tomar para establecer en este caso las condiciones del flujo de efectivo y a partir de ahí tomar ciertas decisiones. Entonces recordemos que en todo proyecto vamos a tener costos, vamos a tener ingresos y que por ende estos costos y estos ingresos son relevantes para poder tomar ciertas decisiones. Entonces, en los flujos de efectivo, primeramente vamos a recordar el estado de resultado. Decimos que un estado de resultado o de pérdidas y ganancias, que como se le conoce de diferentes maneras, es una herramienta contable que refleja cómo ha sido el desempeño económico de la actividad, ¿verdad?, de cualquier empresa productora de bienes y servicios al cabo de un ejercicio o periodo contable, que por lo general este periodo es un año. Entonces, el estado de resultados lo que nos refleja es el desempeño económico, cómo ha estado, en este caso, el desarrollo de la empresa. Si ha generado, recordemos acá, utilidades o ha generado pérdidas durante cierto periodo.
Recordemos que aquí reflejamos los ingresos que la empresa obtiene independientemente de si se reciben o no se recibe dinero en efectivo, porque muchas de las ventas pueden ser al crédito. Lo importante es que si se vende, eso ya es un ingreso para la empresa. De la misma manera, la empresa va a generar gastos en la producción de bienes y estos gastos pueden también ocasionarnos salidas de efectivo o puede ser que no generen salidas de efectivo. Por ejemplo, cuando se compra la materia prima al crédito, igual en el momento se recibe la materia prima, hay un gasto y solamente se registra, recordemos algo que se llama cuentas por pagar, por decir algo, porque no hemos pagado la materia prima. Entonces, la salida de dinero se va a dar hasta que nosotros desembolsemos o paguemos directamente la materia prima. Hasta ese momento va a haber una salida de efectivo. Entonces, el estado de resultado, decimos, representa el desempeño económico de la empresa, por lo general a través de cierto periodo de tiempo. Este tiempo es un año. ¿Cómo se ha comportado la empresa en función de las utilidades? Eso es en cuanto al estado de resultados y pérdidas y ganancias. Recordemos que para este resultado hay esquemas con los que se puede construir un estado de resultados. Por ahí teníamos los ingresos, después están en los costos de producción, los gastos administrativos, los gastos financieros, los gastos de venta, obtener a partir de ahí la utilidad antes de impuesto, el impuesto sobre la renta, hasta llegar a la utilidad después del IR. Una de las maneras. Hay varias maneras de cómo representar en este caso el estado de resultados que ustedes vieron por ahí tanto en contabilidad financiera como en contabilidad de costos. Decimos que un estado de resultado puede efectuarse después de sucedidos los hechos, es decir, al término de un ejercicio de operación. Dice con qué o por qué se hace un estado de resultado. Por un lado, con fines de control, o sea, controlar las entradas y salidas de algún tipo en particular de materiales, con objeto también de declaración de impuestos. Recordemos que en el estado de resultados se van a reflejar, en este caso, las ganancias que tenga la empresa y que por ende, a partir de estas ganancias, pues se van a calcular los impuestos sobre la renta que se tienen que pagar, en este caso, al fisco. Y además de eso, decimos una evaluación de lo sucedido, o sea, cómo está, qué está aconteciendo dentro de la empresa, si se está, decíamos, generando utilidades, no se está generando utilidades, y todo esto con el fin de poder calcular dividendos que van a ser repartidos posteriormente entre los socios de la empresa. Entonces, la utilidad también sirve para el cálculo de los dividendos y esto pues es importante para los socios porque a partir de ahí pues van a obtener ciertas ganancias de capital. Recordemos que el estado de resultado normalmente nosotros lo hacemos para periodos de tiempo que ya han pasado. O sea, la contabilidad como tal, recordemos que representa hechos históricos, hechos que ya han pasado, digamos, en su anterioridad. ¿Ya? Entonces, en el caso del estado de resultado, así como el balance, lo que reflejan son hechos pasados, no son hechos que van a acontecer en el futuro. Nosotros, en la parte que hemos venido trabajando, nos interesa particularmente el futuro, pero la contabilidad trabaja con eso, con hechos de carácter pasado. Los flujos de efectivo antes y después de impuestos. Entonces, en el análisis decimos de un flujo de efectivo, o sea, en lo que es exactamente el flujo de efectivo, se determina normalmente diferencia entre beneficios y costos incrementales. Háblese aquí de beneficio en el sentido de aquellas entradas de dinero, entradas de efectivo para el proyecto. Y los costos, en este caso, entiéndase como los egresos, las salidas de dinero del proyecto. Entonces vamos a obtener la diferencia entre entradas y salidas de dinero del proyecto. Pero hay una palabra aquí clave, incrementales anuales del proyecto. Hay beneficios que normalmente no son incrementales, beneficios que siempre van a permanecer constantes.
Y como siempre van a permanecer constantes, entonces muchas veces ese beneficio no va a ser no va a ser relevante para la toma de decisión. Entonces, hay que ver en un proyecto qué es lo que se incrementa. Por ejemplo, si se cambia una maquinaria dentro de una empresa y necesito ver los costos de operación, por ejemplo, de manejo de la maquinaria, entonces el hecho de comprar una maquinaria nueva puede hacer que la siga operando el mismo trabajador y que al trabajador le siga pagando lo mismo. Por tanto, en lo que se refiere a costos de manejo de maquinaria, no va a haber ningún aumento ni ninguna disminución. Entonces, el costo del salario del trabajador no tiene ninguna relevancia a la hora de querer hacer un cálculo de que sí conviene o no conviene comprar la maquinaria. ¿Por qué? Porque normalmente el salario del trabajador ha permanecido constante. Entonces, lo que nos interesa ver es si el salario del trabajador cambia, sube o baja. Entonces, si ese salario sube o baja, va a haber lo que se llama un costo incremental, ¿verdad? Entonces, esos costos incrementales son los que tenemos que tomar en consideración para hacer los análisis dentro de los flujos y de esa manera determinar si una alternativa es rentable o no. Para la elaboración del flujo, ¿verdad?, de efectivo, en esta parte de una evaluación financiera vamos a incorporar, recordemos las inversiones, ya de esto hablamos de inversiones. Las inversiones estaban clasificadas en tres: inversiones fijas, inversiones diferidas, inversiones en capital de trabajo. Esto ya lo estuvimos hablando en la unidad número 3. Los beneficios, que son todas las entradas de dinero, ingresos por venta, ingresos por servicio, puede ser en este caso ingresos por venta de productos, de subproductos, de materiales de desecho, ahorros de costo, ¿verdad?, venta de maquinaria obsoleta, son todos los beneficios que se pueden en este caso generar. Ya, y dice que se generan para la sostenibilidad del proyecto, o sea, para buscar que el proyecto se mantenga. Y los costos de operación o funcionamiento. Dentro de estos costos de operación y funcionamiento, ya decíamos, están los costos de producción del proyecto, cuánto es lo que en este caso se necesita en material directo, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. De la misma manera, para el funcionamiento necesitamos los costos administrativos, necesitamos los gastos de venta y necesitamos también los gastos financieros que se van a dar dentro del proyecto. Y todo esto dice que hay que reflejarlo durante la vida útil del proyecto. O sea, tanto los beneficios como los costos son para la vida útil del proyecto, los cuales van a estar expresados, ¿verdad?, los cuales deberán ser expresados, decimos, a precios de mercado. ¿Qué es precio de mercado? Un precio de mercado es lo que realmente desembolsa un trabajador, perdón, un inversionista para adquirir ya sea esta maquinaria, estos equipos o el material directo. Por ejemplo, cuando se compra materia prima, la materia prima uno dice, bueno, va a un lugar donde la va a comprar, compra 100 quintales de algo y le dicen, vale, el quintal vale tanto más el impuesto. Entonces, mi precio de mercado sería el costo real de la materia prima más el valor del impuesto, o sea, la totalidad que voy a desembolsar, ¿verdad? Por ejemplo, si voy a hablar de una maquinaria que traigo del extranjero, las compras se realizan a algo que se llama precio CIF, que es el precio, digamos, de la maquinaria en el extranjero. Entonces voy a pagar el precio CIF de la maquinaria. Esa maquinaria me la van a poner, qué sé yo, en la aduana, pero para poderla sacar de ahí tengo que pagar gastos de derechos aduanales. Entonces, ahí ya tengo el gasto, el pago de la maquinaria, los gastos por desaduanar la maquinaria. Y además de eso, la tengo que llevar hasta la empresa. O sea, tengo que gastar en traslado de la maquinaria de la empresa, de la aduana hasta la empresa. Entonces, ahí tengo tres costos, por decir algo, ¿verdad? El costo de la maquinaria, el costo de los derechos de aduana y el costo de transporte. Esos tres costos son los que tendría que considerar como el costo de inversión por maquinaria. A eso se le llama precio de mercado. Todo lo que tenga que incurrir para adquirir la materia prima, para adquirir en este caso alguna maquinaria y equipo e instalarla, digamos, dentro de la empresa. Entonces,
Mi flujo de efectivo va a estar compuesto de inversiones, de beneficios y de costos, todo valorado a precios de mercado. Entonces, dentro de la parte del flujo de efectivo, dice, se registran cuentas de ingresos y egresos reales de efectivo en el periodo en el que se ocurren, ¿verdad? Hay que dejarlo reflejado en el periodo que ocurren. Así, en el momento de construirlo, es importante distinguir entre beneficios y costos causados y aquellos cobrados o pagados. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Recordemos que cuando damos materia prima, por ejemplo, vendemos materia prima al crédito, hay un ingreso causado. El causado es lo que nosotros vendimos. Sin embargo, el ingreso todavía no ha sido cobrado. De la misma manera sucede con los costos. Nosotros podemos adquirir materia prima al crédito. Cuando adquirimos la materia prima, o sea, cuando nos entregan la materia prima, el costo está causado. O sea, ya incurrimos en el costo, aunque todavía no lo hemos pagado. O sea, el costo todavía lo vamos a pagar en una fecha posterior. Entonces, el causado es lo que normalmente a nosotros nos interesa, lo que ya se hizo, ¿verdad? Algunas veces, independientemente se haya pagado o no. Claro, siempre que hayan salidas o entradas de dinero. Para la construcción del flujo de efectivo, decimos, además de identificarse beneficios y costos del proyecto, deben de tenerse en cuenta ciertos gastos contables no desembolsables. Óigase bien esto, gastos contables no desembolsables. ¿Cuáles son ejemplos de estos gastos contables no desembolsables? Ejemplo de ello es por la depreciación de los activos fijos. La depreciación es un gasto en el que se incurre en el proyecto, pero no se desembolsa ninguna cantidad de dinero. Recordemos cuándo se desembolsa el dinero, simplemente cuando se compra la maquinaria, cuando se compra el equipo, cuando se construyen las instalaciones físicas. Entonces ahí se desembolsa el dinero, ¿ya? Pero normalmente, ¿ya? Normalmente vamos a registrar algunas veces la depreciación porque recordemos de que el activo va perdiendo valor. Entonces, en la medida que el activo va perdiendo valor, en esa medida pues hay que ir registrando la pérdida de ese valor a través de la depreciación. Entonces, la pérdida de valor no es una salida de dinero. Por eso se llama un gasto contable no desembolsable. No se desembolsa ninguna cantidad de dinero por la depreciación. De la misma manera, aquí cabe aclarar lo que se refiere a amortización de activos diferidos. No me estoy refiriendo a la amortización de deuda, que quede claro eso. Me estoy refiriendo a la amortización de los activos diferidos. Un activo diferido, por ejemplo, es una patente. Normalmente los proyectos pueden adquirir una patente, igual que un activo fijo. La patente, en la medida que en este caso va pasando el tiempo, se tiene que ir amortizando, se tiene que ir reflejando la pérdida de valor de la patente. Entonces, vamos a amortizar el activo diferido. Entonces, la amortización y la depreciación son dos ejemplos clásicos de lo que es gastos contables no desembolsables. Se reflejan en un flujo de efectivo, pero no representan salidas de dinero. ¿Y para qué entonces se ponen normalmente estos gastos contables no desembolsables en un flujo de efectivo? Normalmente se establecen para revisar o para ver, en este caso, el monto de utilidades que la empresa va a pagar. O sea, para rebajar el monto de utilidades y tratar de pagar menos impuestos sobre la renta. ¿Ya? Normalmente esto es legal, es permitido por la ley, que se representen en este caso todos los gastos no desembolsables para rebajar el monto de las utilidades y de esta manera el monto de impuestos sobre la renta que se tenga que pagar va a ser una cantidad menor. ¿Cómo vamos a hacer entonces para construir los flujos de efectivo? El primer tipo de flujo de efectivo, ¿verdad? Es lo que nosotros le llamamos el flujo de efectivo del proyecto, o le llamamos flujo de efectivo sin financiamiento. Le llamamos sin financiamiento porque no vamos a requerir ninguna fuente de financiamiento. O sea, el dinero para la inversión lo va a poner totalmente el inversionista. O sea, a la hora que queramos hacer una evaluación, o sea, que queramos calcular un BAM, normalmente
el BAN lo tenemos que evaluar con una TAMAR, con una tasa mínima atractiva de retorno. Entonces, como la vamos a evaluar con esa tasa mínima atractiva de retorno, entonces tenemos que considerar, en este caso, la TAMAR en este caso del inversionista. La TAMAR que el inversionista tiene para evaluar su proyecto. No vamos a calcular aquí TAMAR mixta. El flujo de efectivo del proyecto lo vamos a calcular en base a que no vamos a requerir ningún financiamiento. O sea, no va a haber deuda, no va a haber intereses, no va a haber nada de eso. Y eso lo vamos a ver acá. Normalmente el flujo de efectivo está constituido de esta manera y está compuesto de tres partes. Primero decimos los ingresos y egresos que son sujetos de impuestos. Es este primer rectángulo que está aquí, lo que le llamamos parte 1. Aquí que vamos a reflejar los ingresos a efectos de impuestos. O sea, ingresos a efectos de impuestos son los ingresos por venta. Pueden ser, decíamos también, por venta de productos, por venta de subproductos, ingresos por venta de materiales de desecho. Puede ser también, decíamos ahí, los ahorros de costo. Son ejemplos, en este caso, de ingresos a efectos de impuestos. Menos, aquí hay que recordar los signos. Estos signos son muy importantes. Estos van a ser negativos. Los egresos a efectos de impuestos. ¿Cuáles son los egresos a efectos de impuestos? Van a ser, en este caso, los costos de producción, los gastos administrativos, los gastos, en este caso, de venta. ¿Verdad? No vamos a tomar en cuenta ahorita gastos financieros. ¿Verdad? Entonces son costos de producción, gastos administrativos y gastos de venta. Eso van a ser los egresos a efectos de impuestos. Miren que los vamos a restar. Y vamos a restar en este caso también, ¿quién? Los gastos no desembolsables. Vamos a restar, en este caso, la depreciación de los activos fijos y la amortización de los activos diferidos. ¿Verdad? En los gastos no desembolsables, entonces van esos dos elementos. Depreciación de activos fijos y amortización de activos diferidos. Ahora, hay que tener presente de que esto es de manera general. Algunos proyectos aplican, otros proyectos no van a aplicar. Ahí lo vamos a ver con los ejemplos. Después tenemos la segunda parte del flujo, y en la segunda parte del flujo tiene que ver con las utilidades y las cuantías de los impuestos. Entonces tenemos por acá, recordemos, los ingresos menos los egresos menos los gastos, ¿me da quién? La utilidad antes del impuesto. Utilidad antes del IR. ¿Verdad? Ya con esos tres puedo calcular utilidad. Con la utilidad antes del impuesto puedo calcular el impuesto sobre la renta. Recordemos que para el caso de Nicaragua este impuesto sobre la renta es del monto del 30%. ¿Verdad? El impuesto sobre la renta, 30%. Entonces, si en algún problema no dice cuánto es el impuesto, de entrada sabemos de que lo que vamos a calcular aquí es un impuesto del 30%. O sea, no es necesario que se lo esté diciendo. Ya sabemos, estamos en Nicaragua y este impuesto, pues, obligatoriamente que se tiene que pagar para construir un flujo va a ser del 30%. Entonces, una vez que ya tenemos la utilidad antes del impuesto y el impuesto, calculamos la utilidad después del impuesto. ¿Verdad? Utilidad después del impuesto. Si nosotros miramos acá detenidamente la parte 1 y la parte 2 de este flujo, ¿verdad? Entonces podemos observar que tanto la parte 1 como la parte 2 que tenemos ahí son elementos, hasta ahí llega lo que nosotros le llamamos el estado de resultado, ¿verdad? La parte 1 con la parte 2 nos da el estado de resultado. Fíjense bien que eso es lo que ustedes hacían cuando construían un estado de resultado. Ingresos menos los egresos, menos todos los gastos, igual a la utilidad del impuesto, le restábamos el impuesto, hasta obtener la utilidad después del impuesto. Parte 1 y parte 2 es el estado de resultado. Sin embargo, nosotros estamos con flujos de efectivo. Entonces, a esa parte 2 todavía hay que agregarle más elementos. Y venimos ahora con la parte número 3. Entonces, la parte número 3 tiene que ver ahora con aquellos beneficios y aquellos egresos que no son sujetos de impuestos. Que no son sujetos de impuestos. Miren que arriba, en la parte superior, teníamos ingresos a efectos de impuestos, o sea, los que son sujetos de impuestos. Aquí hablamos de los beneficios y egresos que no son sujetos de impuestos.
Entonces, ¿qué no va a estar sujeto de impuesto? Tenemos acá el ajuste por gasto no desembolsable. Este ajuste por gasto no desembolsable es este mismo gasto no desembolsable. Fíjense bien que aquí lo restamos solamente con el fin de reducir la utilidad, pero después lo volvemos a sumar, ¿verdad? O sea que si aquí teníamos depreciaciones, aquí vamos a volver a tener depreciaciones en la misma cantidad. Recordemos que lo tenemos que sumar. Se resta, es como en una ecuación matemática. Para que una ecuación no se altere, se suma y se resta. Igual sucede acá. Si aquí en este caso lo resté en primer lugar en la parte superior, entonces en la parte inferior lo debo de sumar para que no se altere. Pero esta resta, ustedes dirán, entonces ¿para qué lo resto y lo sumo? Lo resto porque recordemos que estos gastos no desembolsables van a reducir ¿quién? El monto de la utilidad y por ende van a reducir el pago de los impuestos. Es lo que se llama un escudo fiscal. Entonces lo resto por acá, ahora lo sumo, ¿verdad? Sumo los gastos, los ajustes por gastos no desembolsables. Resto en este caso los egresos no afectos de impuestos. ¿Quiénes son los egresos no afectos de impuestos? Por ejemplo, egresos no afectos de impuestos ahorita puede ser la inversión. Toda la inversión que se realice dentro de un proyecto es un egreso no efecto de impuestos. O sea, no se le va a reconocer impuesto a las inversiones. Y después tenemos los beneficios no afectos de impuestos. Beneficios no afectos de impuestos muchas veces pueden darse como situaciones en las cuales alguna maquinaria que ya estaba obsoleta, que ya había vencido su vida útil, etcétera, y que si esa maquinaria en su valor de desecho decía 10.000 y la estamos vendiendo en los 10.000 de valor de desecho, entonces eso es un beneficio no afecto de impuestos. O sea, lo estamos vendiendo por lo que estaba reflejado directamente en el estado, en su cuenta, ¿verdad? Entonces, pueden haber otros beneficios no afectos de impuestos también como algo que se llama la recuperación del capital del trabajo. Normalmente en la parte de las inversiones, decíamos, hay tres tipos de inversiones. La inversión fija, que se deprecia, la inversión diferida, que se amortiza, y la inversión en capital de trabajo, que en este caso no se deprecia ni se amortiza, pero que sí al final de la vida útil de un proyecto se debe de recuperar. Entonces hay algo que se llama recuperación de capital de trabajo. Esa recuperación de capital de trabajo es un beneficio no afecto de impuestos. Entonces, ¿cómo obtenemos el flujo al final? Entonces, miremos, a los ingresos le restamos los egresos, le restamos los gastos, eso me da igual la utilidad. Le restamos el impuesto, recordemos que hay que tener presentes los signos, le restamos el impuesto, eso me da la utilidad después de impuestos. Ahora sumamos los ajustes por gastos no desembolsables, sumamos los ajustes por gastos no desembolsables, restamos los egresos no afectos de impuestos y le sumamos los beneficios no afectos de impuestos. Fíjense bien, a la utilidad después del impuesto le sumamos los gastos, el ajuste por gastos no desembolsables, le restamos los egresos no afectos de impuestos y le sumamos los beneficios no afectos de impuestos para que me dé, en este caso, el flujo de efectivo o flujo de fondo de un proyecto sin financiamiento. ¿Verdad? De esa manera vamos a construir el flujo de efectivo sin financiamiento. ¿Verdad? Que por ahí pues vamos a hacer un ejemplo cómo construir ese flujo de efectivo sin financiamiento. Entonces ya se va a ir, ¿verdad? La señal. Entonces vamos a finalizar y nos volvemos a conectar ahorita mismo.